El siguiente webinar se realiza desde la Fundación Ciudad del Saber en Panamá con la colaboración de la Comunidad del Mercado Urbano. Comprometidos con la sostenibilidad ambiental y la promoción de productos naturales pensados para el cuidado de la salud, a través de estas conferencias mantenemos el intercambio del conocimiento que se da entre los miembros de la Comunidad de Ciudad del Saber. Muchas gracias a todos por ser parte de este webinar. Buenas tardes, mi nombre es Itzel Díaz. Mi iniciativa dentro del mercado urbano de Ciudad del Saber se llama Muy Lila. En Muy Lila nosotros hacemos productos ecológicos para bienestar y digamos que es lo que es la característica que nos permite formar parte de la comunidad de mercado urbano, es que nuestros productos están hechos de material reciclado, natural, biodegradable, que es la cáscara de arroz. La cáscara de arroz es un desecho del cultivo de arroz que tanto consumimos aquí en Panamá. Y pues quisimos en esta ocasión enfocarnos en la parte de postura y de teletrabajo, que está, digamos, muy necesitada en este momento, que nos hemos visto obligados a trabajar desde casa. Así que pues aquí voy a iniciar la presentación. Davinia, me dijiste que me ayudabas colocando la camarita donde fuese más conveniente. Ok, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo evitar dolores en el teletrabajo y lo hemos enfocado específicamente a las posturas que usamos para trabajar. Y la mejor manera de evitar dolores en el teletrabajo es con una buena postura. Durante los próximos 20 minutos aproximadamente, yo les voy a estar hablando de este tema y luego vamos a abrir a una sesión de preguntas y respuestas. Y así que, bueno, las pueden ir dejando en el chat a medida que le vayan surgiendo las preguntas y las vamos a estar revisando al final. Pues la primera pregunta que yo les hago es, ¿ustedes consideran que vamos a volver todos a una oficina en horario regular, de 8 a 5, todos juntos en la misma oficina? Pues la respuesta es que probablemente no. Probablemente no, y justo ayer conversaba con Davinia de que en Ciudad del Saber, por ejemplo, solo está trabajando el 40% del personal ahora que se abrió la apertura de las ONGs, por ejemplo. Compañías como Procter & Gamble ya anunciaron que van a reducir un 30% de su espacio físico, es decir que probablemente muchos de los empleados de estas empresas van a seguir trabajando desde casa. Y entonces, ¿cuál es, digamos, uno de los problemas? Que, por supuesto, tiene muchos beneficios. Trabajar desde casa, pues no tenemos que transportarnos, nos evitamos el tranque, podemos tener mejor control sobre nuestros almuerzos, pero también tiene sus desventajas, ¿verdad? Entonces, cuando uno está teletrabajando, uno es su propio encargado de salud ocupacional. Uno es el que tiene que velar por su bienestar, por la posición de la silla, por las diferentes, digamos, condiciones del ambiente de trabajo. Y pues esta pandemia nos agarró a todos, pues sin prepararnos, no estábamos preparados para trabajar desde casa. Y digamos que tampoco nos está permitiendo el presupuesto para hacernos las super oficinas de la casa, o no tenemos el espacio. En fin, hay tantas cosas alrededor de trabajar desde casa de las que podríamos hablar, pero hoy nos vamos a enfocar más en el setting de la oficina, cómo puedo trabajar mejor para evitarme dolores. Y lo interesante es que ahora esto es nuestra responsabilidad, ya no hay un departamento de servicios generales, ya no hay un encargado de salud ocupacional como en las empresas mucho más grandes, que va a venir a asegurarse de que todo esté apropiado. Ya no tenemos esta ventaja de que pues alguien se tomó el trabajo de diseñar toda la oficina y de asegurarse de que todas las diferentes, todo el mobiliario que estemos utilizando cumpla con estándares de ergonomía y, o sea, todo esto está regulado, pero pues esto no lo teníamos en casa. Entonces ahora, ¿cuál es el problema al que nos estamos enfrentando? Pues que estamos desarrollando nuevas molestias y nuevos dolores que impactan directamente en nuestra calidad de vida. Ok, ¿cuál es el principal problema que surge? Pues dolores de cuello, dolores de espalda,
Eso es lo más común. De hecho, el dolor de espalda es la principal causa de, eh, de incapacidades. Es la principal razón por la que las personas se ausentan de su oficina. Pero ¿qué pasa? Por qué no hay, digamos, grandes investigaciones y no hay eh, una mayor difusión o de todo? Bueno, lo que hay es que realmente el 90% de las personas que están padeciendo de un dolor de espalda en algún momento no van a encontrar un diagnóstico médico que diga, oye, te duele la espalda porque tienes un problema en X lugar en la espalda, en X lugar en la columna. El 90% de los casos no encuentra una causa directa o indirecta a un dolor de espalda. Hay, digamos, factores asociados o condiciones preexistentes, que es la frase que hemos escuchado todos estos meses ya. Por ejemplo, la obesidad puede contribuir al dolor de espalda, fumar puede contribuir al dolor de espalda, son, digamos, factores que están muy correlacionados, la ansiedad, la depresión. Estos factores también contribuyen a que a uno le duele la espalda, pero en su mayoría de los casos, la mayoría de las veces, los dolores de espalda se deben a que no estamos asumiendo la postura correcta, o sea, estamos mal puestos, mal parados, mal sentados la mayor parte del tiempo. Entonces, siempre me gusta hacer este énfasis de que estamos hablando del 90%, hay un 10% que sí, que si no se te quita, que si se sigue molestando, pues ya hay que ir al médico porque puede indicar entonces, ser indicativo de un problema mucho más serio. Pero en el 90% de los casos la gente se aguanta su dolor de espalda porque nadie se muere de dolor de espalda, pero sí desmejora muchísimo la calidad y con el tiempo se puede ir convirtiendo en algo crónico. Y claro, en edad laboral, cuando estás empezando o todavía eres relativamente joven, adulto, contemporáneo, no hay tanto problema, pero a medida que los años van cayendo, entonces van saliendo todos estos problemas y todos los diferentes achaques, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Digamos que son dos soluciones generales y es en lo que nos vamos a enfocar. Podemos hacer dos cosas. Podemos mantener una buena postura, que en este caso yo lo estoy traduciendo a mantener una postura neutra. Y eso significa posiciones cómodas en donde el cuerpo no está flexionado o torcido de ninguna manera rara. Y lo otro que tenemos que hacer es movernos. Esas son las dos cosas que tenemos que hacer. Y vamos, digamos, a hablar muchísimo de la primera. ¿Cuáles son esas posiciones neutras? ¿Qué significa una posición neutra? Eso, ¿cómo se come? ¿Qué es eso? ¿Cómo puedo asegurarme de que la tengo? Como dijimos, una buena postura, partamos por definir postura. Postura es la manera en que yo estoy dispuesta, en cómo todas las partes de mi cuerpo están dispuestas una con respecto a la otra. Cómo está mi cabeza con respecto a mi torso, cómo están mis hombros con respecto a la silla o al lugar donde estoy. Y eso se define si es una buena o mala postura en función de qué estoy haciendo. Hay postura estáticos, o sea, no nos estamos moviendo, estamos sentados, estamos parados, y hay postura pues cuando estamos en movimiento. Este tema es súper amplio, entonces vamos a tratar de enfocarnos al teletrabajo. Cuando yo puedo decir que no estoy en una buena postura, y aquí hay posturas que hemos asumido todos en algún momento, y es cuando yo digo, por ejemplo, que ninguna parte del cuerpo está doblada o torcida de ninguna manera rara. Digamos que esa es mi definición bien down to earth de qué es una buena postura. Por ejemplo, si analizamos estas tres muñequitos, estas tres ilustraciones, el primer muñequito, por ejemplo, que está en la cama, tiene muchísima presión sobre su espalda baja, es decir, como está boca abajo, la espalda queda arqueada, más bien extendida hacia arriba. Eso le va a dar problemas y dolores de espalda baja seguro. Además, tiene mucho peso sobre los codos, lo que también le va a dar un problema, digamos, en hombros y en el cuello. Y probablemente tenga que flexionar su muñeca además cuando está en esa posición. Si nosotros mantenemos una misma postura por demasiado tiempo, eso enseguida vamos a sentir algún tipo de entumecimiento,
nos va a molestar, se nos van a dormir algunas partes del cuerpo, y eso de salida ya es un indicativo de que estás en una postura que no es adecuada. La segunda, el muñequito del medio, es otro que es muy, muy usual. Aunque estemos en un escritorio, tendemos a encorvarnos hacia el frente para ver la pantalla, para recoger algo que estamos haciendo, o simplemente porque es nuestra tendencia natural, pues no hacemos suficiente ejercicio y tenemos pues los músculos abdominales un poco débiles, y pues la postura más cómoda es entonces arquearnos hacia adelante o jorobarnos, en inglés como que le dicen hunch. Eh, o lo contrario, que es el muñequito del extremo, que es nos echamos hacia atrás. En este caso, este muñequito, por ejemplo, está con la pelvis rotada hacia atrás y está sentado sobre su sacro, sobre la parte más baja, ya casi llegando el extremo de la espalda baja, del coxis. Eh, y eso pues va a traer toda una serie de problemas, pues porque la espalda baja está también extendida además, los músculos de la espalda se van a alargar y se van a debilitar, y los músculos del pecho se acortan y también se debilitan. Entonces, esto es bueno que lo mantengan, que lo tengan en mente, y es cuando uno está asumiendo una postura con muchísima frecuencia, el cuerpo, o sea, los músculos y los huesos, esta estructura musculoesquelética se adapta a las posturas en las que generalmente nos ponemos. Y llega un momento en que no son cómodas. La postura se vuelve cómoda para nosotros. Este es un ejemplo de muchas malas posturas. Empezando pues, donde está el corazoncito, pues podrán ver que es la postura correcta, que es todos los bloques del cuerpo están uno arriba del otro. La cabeza está alineada con los hombros, el torso y la caja torácica en general, las costillas, están alineadas con la cadera. Eso no pasa en ninguna de las otras posturas. Y todas pues tienen diferentes impactos en las diferentes partes del cuerpo, pero todo se traduce en que te va a doler la espalda o el cuello en algún lugar distinto. Por ejemplo, en la primera, en donde la chica tiene la cabeza muy hacia adelante, que suele suceder mucho con el celular y con las pantallas, ella puede tener un dolor de cabeza por tensión, puede tener dolor de cuello, dolor de espalda baja, y este dolor puede saltarse incluso hasta la espalda baja, como acabo de decir, si digamos ella tiene los músculos de la parte alta de la espalda más fortalecidos. Entonces es importante ir notando cuáles son, digamos, nuestros vicios de postura o los malos hábitos que tenemos. Y así cada una de estas posturas va a causar diferentes problemas. Y no solo en la parte de la espalda, sino también hombros, incluso cadera y rodillas y pies. Pues es una cadena, está todo conectado, y en el momento en que una cosa se sale de posición, se sale de su alineación, el resto del cuerpo tiene que también moverse para compensar. Es por eso que, por ejemplo, en la chica del medio, cuando ella tiene el pecho muy hacia adelante, la parte de las caderas o las nalgas se van mucho hacia atrás. Pues para mantener el equilibrio, una parte compensa con la otra. Entonces, donde hay una cosa mal puesta, me va afectando toda la cadena. Eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta, que es toda una cadena y está todo conectado. Ok, esta partecita es un poquito aburrida, pero a mí siempre me gusta contarle a las personas, porque una vez dando esta charla, me pasó que alguien me dijo, ay, yo pensaba que eso de poner la espalda recta era que toda la espalda tenía que quedar contra el respaldar de la silla o contra la pared, por ejemplo. Y entonces me di cuenta que era necesario incluir para recordar, o por si alguien pues no lo sabe, que la columna, que digamos es al final nuestro enfoque principal cuando hablamos de mala postura y de dolor de espalda, tiene dos curvas naturales. La columna tiene tres partes: la parte del cuello, que empieza acá en las orejas, o sea, la columna está hasta acá, hasta arriba, empieza a la altura de las orejas. Entonces, esta parte del cuello, hasta más o menos los hombros, es la parte cervical de la columna, que tiene una curva natural. Luego viene la parte torácica, que es la parte donde están las costillas. La gran mayoría de las vértebras torácicas están pues conectadas también con costillas. Y luego viene entonces la curva de la espalda baja, que es la curva lumbar, eh, que digamos que es lo que más escuchamos: dolor de espalda baja, lumbalgia, problemas
de diferentes tipos de compresión de nervios, todo esto, y es porque pues ahí es donde revienta todo. Ahí es donde un problema en la parte alta de la espalda o en la parte media, pues se va pasando hasta que la espalda baja está soportando la mayor cantidad del peso y es donde, digamos, que hace crisis. Entonces, por eso es muy común escuchar que la gente tuvo que ir a urgencias por espalda baja. A mí me tocó llevar a mi esposo, por ejemplo, hace unos años atrás. Y ahí, digamos que ese es el más común, pero digamos no significa que el problema no puede estar en la parte de arriba, simplemente ahí es donde hizo crisis. Entonces, pues es importante saber eso, respetarlas. Cuando hablamos de pararse recto, de sentarse erguido, es mejor decir, es necesario respetar las curvas naturales de la columna, respetar pues las curvas como son, sin, digamos, pronunciarla de más o sin aplanarlas. Entonces, eso es bueno saberlo y siempre aclararlo antes, ¿no? Ok, entonces, ya entrando un poco más en materia, como yo les decía, eh, la postura o una buena postura depende de qué estemos haciendo y cómo estemos. Para trabajar en un escritorio sentados, digamos que hay 8 puntos que yo resumí de cómo debemos estar puestos, qué es lo que tenemos que tomar en cuenta. Por un lado, estos puntos todos se resumen en no tener ninguna parte del cuerpo fuera de alineación, doblada o torcida de una manera rara. Eso es, por ejemplo, el cuello está diseñado para sostener la cabeza siempre y cuando la cabeza esté arriba de los hombros y del torso. O sea, yo aquí puedo guiarme por mis orejas tienen que estar arriba de mis hombros. Si mi cuello está flexionado hacia adelante, pues está doblado de una manera rara. Si está torcido porque tengo mi computador de lado, mi pantalla de lado, entonces está también en una manera rara, que es la forma en que lo he llamado. Los hombros, por ejemplo, tienen que estar lejos de las orejas, ni hacia adelante, sino hacia abajo y hacia atrás, lejos de las orejas. Si la altura de mi mesa me obliga a levantar los hombros, voy a tener los músculos de la espalda alta contraídos para poder sostener esta posición por mucho tiempo. Entonces estoy en una postura rara. Los hombros tienen que estar abajo y hacia atrás, haciendo este movimiento circular hacia atrás, que lo voy a sentir entre los omoplatos inmediatamente, y por eso ese lugar a la altura del brasier o en la mitad de la espalda para los caballeros es muy, digamos, es muy común que tengamos un dolor allí. Los codos, en este caso en el punto 3, los codos tienen que estar en 90 grados. Luego vamos a hablar más en detalle de los codos y las muñecas. El arquito de la cintura en el punto 4, eso es para mantener la curva lumbar, la curva de la espalda baja. Si mi silla no tiene un soporte lumbar, entonces ahí va a quedar un espacio. Esa parte no va a quedar tocando la silla, no queda tocando la pared, por ejemplo. En la parte de las caderas, el punto 5, el torso tiene que estar también entre 90 y 100 grados con respecto a mis muslos, sin estar muy para atrás, sin estar muy hacia adelante, ¿sí? Recto. Pensamos como en unas escaleritas, porque luego entonces también las rodillas tienen que estar a 90 grados y los pies tienen que estar firmes sobre el piso. Entonces se va dibujando una escalerita. En el caso de una manera práctica de ver si yo estoy sentada correctamente en mis 90 grados, en mi escalerita, es que en la parte de abajo de la pelvis, en las nalgas, tenemos unos huesitos que para algunos es más fácil encontrarlos y otros es más difícil. Pero si nos movemos de lado a lado en la silla, vamos a sentir, ya los veo, yo sé que todos se están acomodando, yo no los puedo ver, pero yo sé que todos se han acomodado en la silla más de una vez. Van a sentir 2 huesitos, uno de cada lado, y en esos huesitos es que tenemos que apoyarnos. Si encorvamos mucho la espalda, probablemente vamos a quedar ya más bien sobre el coxis o sobre el sacro. Y entonces, una vez vuelva a mi posición neutra, voy a quedar sobre mis huesitos. Y digamos que esta es la posición correcta para sentarse. Y yo sé que se han estado acomodando y ahí ya me confirmaron en el chat. Y es que eso es lo común, eso es lo que va a pasar. Eso es lo que
Es lo que tenemos que tener en mente. O sea, ¿cuál sería mi posición ideal? Y tratar de volver a esa posición. Es como que uno está y luego se va como desarmando, cayendo y uno vuelve. Eso es lo que va a pasar y es normal. Entonces, digamos que esta es una posición ideal para trabajar. Entonces, si yo paso horas y horas y horas en la posición ideal, no me va a doler nada. Pues la mala noticia es que te vas a poder estar en esa posición por más tiempo, pero tienes que pararte y moverte. Y por eso les decía que esta solución tiene dos partes. Tener buena postura, estar en una buena posición y por otro lado, moverse. No hay otras. Esas son las dos cosas que hay que hacer. Ok, entonces, déjenme pasar esta diapositiva. Ok. Estos son ejemplos, digamos, de posiciones neutras. Y ahí le estoy poniendo como la columnita. Cuando estás sentado, pues ahí el rollito resalta un soporte lumbar. Cuando estás de pie, digamos que las consideraciones son un poco distintas. Eh, en este caso, por ejemplo, cuando uno está de pie, pues hay algunas cositas que varían. La altura de la pantalla tiene que estar recta para poder verla sin inclinar y girar la cabeza. La altura de un escritorio cuando estás de pie, ahora vamos a hablar un poquito más sobre los standing desks en detalle, pero básicamente la idea era ilustrar que hay, digamos, diferentes formas, ya sea sentado o parado, cuando uno está en una posición correcta. Ok, y si yo tengo una laptop, ¿qué pasa? Porque claro, en estas primeras posiciones estamos viendo un escritorio donde está todo separado, pues es un computador con un monitor independiente, pero esa no es la realidad. La realidad es que todos nos vimos en casa con una laptop, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, primero lo que deberíamos es como cambiarle el nombre porque laptop, o sea, es como que la computadora para que esté es sobre el regazo y lo primero es que no debe estar sobre el regazo mucho tiempo. Porque, pues como ven en la ilustración, si la computadora está sobre el regazo muchísimo tiempo, nos toca encorvarnos para poder ver la pantalla. Eso flexiona el cuello, eso encorva la columna hacia adelante y ya de una vez tengo una parte del cuerpo doblada o torcida en una forma que no me conviene. Entonces, no la uses sobre el regazo por mucho tiempo. Otra cosa que se puede hacer es inclinar la pantalla de la laptop lo más que dé hacia atrás. Eh, lo más que dé para evitar flexionar el cuello de más. Y pues lo otro es que ya la laptop deja de ser laptop. Ya entonces vienen las consideraciones de colocar un monitor externo que me permita no tener que flexionar o girar el cuello, y en lo que yo elevo o elevar la laptop, en cuyo caso necesito un mouse y un teclado externo. Ahora, el mouse externo es recomendable en todos los casos porque el trackpad de las compus pues no nos ayuda y ahora vamos a ver, cuando lleguemos a la parte de la muñeca, vamos a hablar un poco más de eso. Eh, entonces, pues, lo de bien sentado, que es lo que vamos a estar repitiendo todo el tiempo, es sentado sobre mis isquiones, que en inglés llaman sitting bones, casualmente, los huesitos de sentarse. Y además, pues cuidar los hombros, que los hombros no queden hacia arriba, que no estén hacia el frente, que estén hacia atrás y lejos de las orejas. Eso es muy importante. Y pues entonces el hombro, codo y muñeca. Y los pies apoyados en el piso. Ok, entonces tengo una laptop, pero yo terminé trabajando en la silla del comedor o terminé trabajando en una silla que tenía en la casa. ¿Será que tengo que cambiar de silla? Entonces, pues, aquí yo he visto sillas de miles de dólares. Hay sillas que son carísimas, pero digamos que en pandemia no estamos para gastarnos miles de dólares. Y bueno, yo creo que fuera de pandemia no me gastaría miles de dólares en una silla tampoco. Pero, ¿qué hago con mi silla? Pues la idea es vigilarles diferentes aspectos. En este caso yo estoy resaltando tres que son para mí los más importantes. Por un lado, que la silla tenga soporte lumbar, es decir, que me ayude a mantener la curva natural en la espalda baja. Lo segundo es la profundidad de la silla. Por ejemplo, yo soy súper petit. Yo te mido 1,5 metros más o menos, poquito más si acaso. Entonces, muchas sillas son muy largas para mí.
Entonces, para yo poder sentarme con las rodillas en el bordecito, pues no llego atrás y no puedo entonces tener la espalda soportada correctamente. Entonces, de nada me sirve el soporte lumbar si la profundidad, o sea, la silla es muy larga, muy profunda y no llego entonces a soportarme en la silla. Y lo tercero, pues, es la altura, porque pues cambiar la altura de la silla es mucho más fácil que cambiar la altura de la mesa en la que estoy trabajando. Y simplemente si los pies me están quedando guindando, pues yo creo que ese es uno de los usos para los directorios telefónicos actualmente, es ponerlos abajo para que los pies queden firmemente apoyados y no te queden guindando. Entonces, yo diría que estos son los 3 aspectos más importantes que revisar en una silla. Más allá de cuánto cueste la silla y si la silla trae un exoesqueleto o esqueleto externo que te soporta toda, igual vas a tener que pararte, igual vas a tener que moverte cada cierto tiempo, o puede ser la silla más cara del mundo, igual va a afectarte. Y pues esto es algo mucho más fácil de ajustar y de medir y probar a la hora de escoger una silla. Bueno, si ya tengo la silla que tengo, ¿qué puedo hacer? Pues bueno, puedes usar uno de nuestros rollitos, que ahora se los muestro, como soporte lumbar si quedé, por ejemplo, en la silla del comedor. Puedo poner una almohada grande que reduzca la profundidad de la silla, un almohadón firme que me ayude a que pues me dé algo de soporte, hacerme mi propio soporte lumbar con un rollito o pues con una toalla con ligas, que no es tan práctico, pero también se puede. Y pues ajustar la altura, y si no puedo ajustar la altura, pues uso un banquito, una caja, un directorio telefónico, algo que me permita entonces apoyar mis pies. Esas son las cosas que podemos hacer. Y si mejor trabajo de pie, por ahí había una corriente de una serie de artículos que decían que sitting is the new smoking. Y pues no podemos comparar fumar con los problemas de salud que acarrea y la adicción, los problemas de salud, cáncer, todas estas cosas. Digamos que es una frase que busca resaltar los problemas de estar sentado todo el tiempo por muchas horas seguidas, 40 y pico de horas a la semana, eh, y decir que pues estos problemas se pueden equiparar como a una epidemia, pero bueno, nadie se muere de dolor de espalda, que ya lo dijimos. Y sí es un problema, sí aumenta los riesgos de enfermedades como 10 o 20%, 18% más o menos, pero no se puede comparar con los riesgos de fumar, que son como de 200%. Entonces, si ustedes ahora van y hacen investigaciones sobre cómo sentarse y todo lo demás, es muy posible que encuentren muchos artículos de cómo sentarnos va a matarnos, estar sentados demasiado tiempo nos va a matar, pero hay que tomárselos pues, con a grain of salt, o sea, con cierto escepticismo, cierto grado de escepticismo, pues porque realmente, aunque trabajar parados también, digamos, ayuda como una alternativa y es una manera, digamos, cómoda de no estar tanto tiempo sentado, no importa en qué postura estés, si estás demasiado tiempo en la misma postura, te va a acarrear problemas, ya sea que estés trabajando parado todo el tiempo o trabajando sentado todo el tiempo. Entonces no hay escapatoria, lo que hay que hacer es, nuevamente, cuidar que no estamos en una posición rara, doblados o torcidos, y movernos, o sea, no hay escapatoria. Y estar parados todo el tiempo está comprobado que requiere más energía, le exige más al sistema circulatorio, puede ocasionar problemas de varices en las piernas, por lo que también entonces se recomienda que si se va a utilizar como una alternativa, pues cuides las mismas cosas, que la altura de la pantalla puedes incluir entonces una alfombrita para reducir el impacto, y también pues la altura del escritorio tendría que ser la altura del codo con el hombro relajado, ¿no? Que no tengas que levantar o flexionarte para alcanzar la superficie donde está el teclado, el mouse o lo que estés utilizando. Ok, entonces, otras cosas importantes o molestias comunes son las molestias en las manos, en la muñeca.
Y está todo conectado, pues, porque pues, los nervios pues, salen de acá, de la columna, y se van expandiendo a las diferentes extremidades, en este caso para controlar las manos. Entonces es una cadena de cuello, hombros, codo y muñeca. Ya lo he repetido, lo vuelvo a decir, hombros abajo y atrás, codo en 90 grados. La muñeca tiene que estar neutra, la muñeca no debe estar así, que es lo que solemos hacer cuando apoyamos las manos en el teclado. Descansamos esta parte en la mesa y entonces tenemos las manos así. Queda la mano flexionada como una garrita por muchísimo tiempo. Y eso pues nos va a ocasionar problemas, el famoso túnel carpiano, o los problemas de los trackpads, y es que la muñeca va a quedar girada, va a quedar rotada hacia un lado, y la rotación ya no está en este plano, pero entonces está en el plano horizontal, que también nos va a ocasionar ciertos problemas. Entonces cambien, alternen, usen el mouse externo. Si optan por un descansa manos, descansa muñecas, le llaman wrist rest en inglés, es importante aclarar que este descansa manos o descansa muñeca no va en la muñeca, a pesar de que se llama así, él va en la palma de la mano o como a veces le llaman el taloncito de la mano, por llamarle de algún modo. Allí es donde se apoya para entonces poder, eh, digamos, mantener la muñeca en 180 grados, en una posición neutra, es decir, sin que tenga ninguna eh, doblez o posición rara. Y entonces, ya en la segunda parte de la solución al problema es hay que moverse. No lo podemos evitar, necesitamos movernos. Muévete por 2 o 3 minutos cada 20 o 30 minutos. Aquí ya cada quien puede entrar en su sistema de productividad. Por ejemplo, se utilizan los pomodoros, que eso ya podríamos hablar una hora más de los pomodoros y la productividad y cómo se organiza el trabajo a lo largo del día y cómo ajustarlo para trabajar desde casa. Lo que les decía hace un rato es cualquier postura, ya sea sentados o de pie, en las que no nos estemos moviendo, en los que permanezcamos por demasiadas horas, va a ser nociva para la salud. Entonces, podemos movernos cuando hablamos por teléfono, cuando acordarnos de tomar agua, estirarnos, hay que moverse. Y sí, también hay que hacer ejercicio, vamos a hablar un poquito más de eso, pero hay que movernos cada 20 o 30 minutos de la manera que encuentren que afecta menos su productividad, pero recuerden que si están todos adoloridos, nadie es productivo. Y pues ya sea que se pongan una alarma o encuentren la mejor manera de organizarse o aprovechen las interrupciones para pararse, hay que moverse durante el día. Hay que moverse porque una hora de ejercicio no compensa 8 horas sentados. Ok, pero ya tengo el problema, ya me duele la espalda, ya estoy mal sentado, ya mi cuerpo se acostumbró a una determinada postura que aunque es incorrecta, ya yo estoy cómodo en esa postura y tratar de corregirla me va a ser incómodo al principio, puede que hasta me duela un poquito. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de músculos y de huesos, entonces donde el músculo se estiró para estar en esa posición, ya entonces que tú le digas que se contraiga o que se estire para que esté en la posición correcta, no es algo que va a pasar de la noche a la mañana. Y es algo que hay que lograr a través de ejercicios, a través de otras cosas. Nosotros, por ejemplo, el producto que tenemos, y es la razón por la que yo empecé este proyecto, básicamente es porque a mí me dolía la espalda y a mi mamá le dolía el cuello. Entonces dijimos, pues, oye, ¿qué podemos hacer que sea ecológico y que sea sostenible? Entonces hicimos estos rollitos, que en las imágenes lo ven, pues, color moradito, que es nuestro color. Y la idea es que, así como nos cepillamos los dientes todas las mañanas, cuando los usamos, eh, pues tengamos algo, porque claro, es que tengamos algo que sea como un cepillo de dientes para la espalda. Entonces yo como todos los días, pero me cepillo los dientes todos los días, porque no voy a dejar de comer, así como no voy a dejar de mirar mi celular, así como no voy a cambiar mi computadora mañana, así como no puedo hacerme una reingeniería ergonómica cumpliendo con todos los estándares de salud ocupacional al día siguiente, pues entonces tengo que tomar medidas para tratar de contrarrestar un poco estos efectos.
Y algo que puedo hacer entonces es invertir 10, 15 minutos para ponernos en una posición adecuada que le permita al cuerpo, pues, estirar lo que hay que estirar, de modo que estas posturas no se nos vuelvan crónicas e incómodas. Eh, entonces, pues este es un rollito que tiene aproximadamente 12 pulgadas de largo y tiene 4 pulgadas de ancho, pero el relleno es un poco, pues, blando, no es súper turgente como una almohada regular con la que dormimos. Porque, ok, si vamos a las ilustraciones, la ilustración que tengo acá sola, en el lateral, la idea es que, como este rollito se aplana, me sirva de soporte solo en la curva cervical, de modo que la cabeza y el cuello no estén flexionados. Que mi cuello no esté flexionado y mi cabeza y mi espalda estén en el mismo nivel. Lo que yo quiero es descansar de las constantes flexiones que hago con el cuello todo el día, quién sabe cuántas veces, cientos de veces. Cada vez que miro, cada vez que me agacho, cada vez que miro mi pantalla, estoy flexionando. Entonces yo necesito restaurar e ir a la posición ideal. Y eso es algo que es, digamos, progresivo para recuperar la postura, además de, claro, hacer ejercicio. Si se fijan, luego tengo en la serie de imágenes, tengo una que está con una almohada, porque ¿qué pasa? Estamos todo el día flexionándonos y luego pasamos 8 o más horas dormidos, o bueno, menos, eh, digamos que 6 a 8 horas, dormidos con el cuello en una posición rara, que puede ser la misma o puede ser de lado también, pero también entonces flexionado en la otra dirección. Entonces la idea también es que cuando estamos durmiendo podamos darle algo de soporte. Entonces por eso están las almohadas de memory foam, las almohadas ortopédicas que llaman, y yo pues simplemente pues agarro el rollo y lo meto en la funda de la almohada y lo uso igual le doy el mismo uso, y cuando tengo que sacar pues lo saco, y si quiero una almohada más gorda, más flaca para el resto, porque es que cada quien es muy particular con las almohadas que usa para dormir, entonces lo puedo simplemente adaptar. Otra cosa que podemos hacer con el rollito es usarlo en posición vertical en el medio de los omóplatos, también como se muestra en las ilustraciones, para abrir el pecho. Porque pues claro, nos jorobamos y los músculos del pecho se van a cortar, se van a debilitar, y la idea es que puedan volver a su posición estirándose entonces un poco en el sentido contrario. Y eso es algo que podemos hacer todos los días por algunos minutos para tratar de contrarrestar los efectos de nuestras malas posturas a lo largo pues, de toda nuestra jornada laboral. Ok, como les decía, es posible, voy a volver porque quiero recalcar esto, que si ya mi cuerpo se acostumbró a estar en una postura, esa postura me es cómoda. Claro, con los años eso te puede traer algún tipo de desgaste en las mismas articulaciones. Las personas que, por ejemplo, cambian las llantas de sus autos saben que si están desalineadas las llantas, pues se van a gastar de manera irregular y tienes que pues, llevar el carro a alinear porque eso es importante. Pues pasa exactamente lo mismo, lo único que no se puede cambiar de cuerpo como uno cambia de carro. Y cuando uno va para viejo, pues entonces empiezan a salir los achaques. Y la idea es envejecer con dignidad. Así que, pues, ¿qué otras cosas podemos hacer? Otras cosas que podemos hacer es restaurar con estiramientos. ¿Qué estiramientos puedo hacer? Okay, puedo llevar las manos arriba, estirar. Aquí estoy, ¿qué estoy haciendo? Estoy nuevamente abriendo el pecho, importante. Puedo estirar hacia atrás, con los brazos juntos hacia atrás. Hay diferentes, digamos, estiramientos o ejercicios que puedo hacer, y eso puedo incluirlos en una de mis pausas de cada 20 o 30 minutos. Puedo escoger un ejercicio de fortalecimiento muscular como yoga o como pilates, en donde haya un cierto énfasis en la alineación y las posturas. ¿Qué pasa? Hay ejercicios que no son para principiantes, o sea, por ejemplo, tipo, el CrossFit es algo que yo veo y digo, Dios mío, no puedo ver a esta gente, se va a lastimar, todo el mundo se va a lesionar, entonces veo como que todas las partes del cuerpo torcidas, digo, no quiero como que, digo, el que ya hace CrossFit y está fuerte y lo hace bien, pues está súper bien, pero cuando uno está empezando, quizás no es el mejor ejercicio para arrancar para alguien que tiene mucho rato que no hace ejercicio, o empezar con muchísimo cuidado, por favor. Pero sí, hacer algún ejercicio que haga énfasis en la alineación de la postura, que las cosas estén una arriba de la otra. De hecho, una de las formas en que yo aprendí más sobre esto fue haciendo pilates, y también tomé cursos para
dictar pilates, para ser instructora de pilates colchoneta. Y cursos, pues eso lleva cursos de anatomía, que nos ayudan entonces a ver cómo estar desalineados, cómo impacta nuestro ambiente, ¿no? Hay una publicación, ahora que voy a hablar de masajes o de quiroprácticos, hay una publicación científica muy famosa de muchos años que se llama The Lancet, que publicó una serie de artículos sobre el dolor de espalda, que está muy buena si la quieren buscar o me la piden y yo les mando el enlace, que no lo incluí acá, pero habla sobre la efectividad de estos tratamientos. Y cómo, digamos, tomarse simplemente un desinflamatorio o una pastilla no es más efectivo e incluso podría causar ciertos problemas de adicción en algunos casos, no en todos los casos, obviamente, ya estamos hablando de problemas más crónicos, y pues esto, digamos que es toda una revolución, sobre todo en países como Estados Unidos, que se habla como de la adicción a estos productos para el dolor. Y ellos comparan la efectividad de diferentes prácticas como estiramiento, yoga, pilates, masajes, quiropráctica, con simplemente tomarte un antiinflamatorio. Y la verdad es que es igualmente efectivo. El dolor de espalda es un tema súper amplio porque, como les decía, se da por muchos motivos. Incluso la forma en que respiramos, eh, el estrés, la respiración, nuestro estado de ánimo y las posturas son cosas que están interconectadas. Y quiero como que colar aquí un par de minutos porque ya sé que tenemos que pasar a la sección de preguntas o a la parte de preguntas, pero es importante entender que la forma en que nos ponemos muchas veces refleja cómo nos sentimos. O sea, uno ve a una persona y uno dice, esa persona está triste, esa persona está feliz, esa persona tiene un problema, o mira, la está súper alegre. Y eso lo vemos todo del lenguaje corporal que llamamos, ¿no? Entonces, digamos que en esa dirección nosotros podemos ver, saber el estado de ánimo de alguien dependiendo de su postura. Pero el estado de ánimo de alguien también puede cambiar con respecto a la postura. Es decir, funciona en las dos direcciones. Entonces, este es un tema que, digamos que al principio lo llamaron power poses, cuando salieron las primeras investigaciones, ha sido muy debatido en la comunidad científica. Unos decían esto funciona, otros decían esto es pura mentira. Luego se hicieron, digamos, más estudios y se le cambió el nombre de power poses, de posiciones que te hacen sentir tranquilo, poderoso, empoderado, a postural feedback o retroalimentación postural, de cómo la postura afecta la forma en que te sientes. Y a mí me parece que tiene mucho sentido. Yo he leído los estudios y lo han comprobado. Es decir, se publicó, se debatió, se escucharon todas las voces en contra y luego se publicaron nuevamente más estudios diciendo, sí, esto, ¿sabes qué? Es cierto. En las pruebas iniciales se hicieron midiendo cortisol, que es un, digamos, químico del estrés, por decirlo de una manera resumida, en donde las personas le medían los niveles de cortisol luego de asumir determinada postura y podían medir luego de estar en esa postura, por ejemplo, cerrada y recogida y apachurradito, cómo el nivel de cortisol se elevaba solo porque a la persona se le dijo que se pusiera en una determinada posición. Entonces, si yo estoy estresado, estoy en una postura incorrecta, también es posible que esté respirando de una manera incorrecta, que esté respirando con la parte superior de la espalda, lo que también me va a dar dolor de espalda. Entonces, como les digo, este tema es bastante amplio. En la tarde de hoy queríamos enfocarlo a las posiciones para trabajar y en las posiciones correctas para trabajar y en las cosas que puedo hacer. Pero tenemos una guía para el dolor de espalda que está en nuestro Linktree de nuestro Instagram. Ahí la pueden descargar directamente si les interesa, digamos, hablar un poco más del tema. Entonces, pues, eso es lo que yo traía para el día de hoy.